les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo. Recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 16. Reunión. Gojo estaba sentado en su auto, mirando al vacío, preguntándose qué carajo estaba haciendo. Sus manos agarraban el volante a las 10:02, apretándolo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Cómo se suponía que iba a saber dónde estaba Megumi? ¿A dónde lo llevó Toji? Tokio era una ciudad de casi 13 millones de habitantes, y eso si Toji no la hubiera abandonado ya. Gojo dejó que sus ojos se dirigieran al reloj digital de la consola central. Eran casi las 4 de la tarde, lo que significaba que Toji había tenido casi una hora de ventaja. ¡Mierda! Gojo se mordió el labio para detener el temblor. ¿Qué iba a hacer? Ahora solo, sin gesto para centrarlo, Gojo podía sentir su respiración entrando y saliendo de sus pulmones, su garganta comenzaba a cerrarse. Su agarre en el volante se apretó aún más para evitar los crecientes temblores, hasta el punto que podía sentir el cuero chirriar bajo su agarre. Sus pensamientos dieron vueltas. Era estúpido, irresponsable y demasiado engreído. Era un padre horrible, horrible e inútil. Su padre había tenido razón hace tantos años cuando dijo que Gojo se estaba engañando a sí mismo pensando que podría criar a un niño. ¿Por qué? ¿Por qué nunca había pensado en controlar a Toji durante todos estos años? Para ver qué estaba haciendo el hombre. Para comprobar que no estaba planeando nada nefasto. Fue realmente tan estúpido al pensar que Toji lo olvidaría, no lo reconocería en los cientos de tabloides en los que aparece durante todo el año. Gojo golpeó su mano contra el volante, maldiciendo. Lo golpeó una y otra vez y otra vez. Estúpido. 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 Había estado tan ocupado preocupándose por guardar su secreto, manteniendo una fachada, que nunca había considerado el hecho de que su secreto ya estaba a la vista. Que alguien a quien ya había descartado pudiera volverse contra él y quitarle la elección. Gojo era un idiota al pensar que Toji dejaría su noche juntos exactamente donde la había encontrado, en las sombras. Gojo incluso lo había dicho él mismo en aquel entonces, en el tenso silencio de un ascensor, dicho en un momento empañado por la lujuria, directamente a esos ahora familiares ojos azul oscuro. Algunos alfas son posesivos. Estúpido. Estaba así, un teléfono estaba sonando. Estaba sonando un teléfono. El nombre Suguru apareció en la consola del auto. Gojo hizo una pausa por un momento, tratando de salir de donde había estado perdido en sus pensamientos, antes de estirarse para responder la llamada. ¿Satoru? Se escuchó de nuevo esa voz suave y humeante, enroscándose alrededor de su nombre como si fuera algo familiar, algo precioso. Gojo no dijo nada, sintiendo un nudo en la garganta que le hacía casi imposible hablar. Cuando la voz en el teléfono se dio cuenta de que tendría que entrometerse un poco más, volvió a hablar en voz baja. Satoru, háblame, por favor. Cuando Gojo simplemente gimió, la voz tomó una ruta diferente. Bebé, respira profundamente unas cuantas veces por mí. Gojo escuchó esa voz, permitiendo que su cuerpo se pusiera en piloto automático, y respiró hondo unas cuantas veces. Entonces la voz volvió a preguntar, ¿está bien? Gojo asintió, aunque nadie podía verlo, luego empujó su propia voz a través de su garganta apretada. Sí, estoy bien. Sonaba roto. A la voz en el teléfono no le importó y dejó escapar un suspiro de alivio. Eso es bueno, lo estás haciendo muy bien, cariño. Bien, cariño, ¿tienes alguna idea de dónde podría estar Megumi? Gojo dejó escapar un gemido no lo sé. Luego otro, no lo sé. De nuevo, no lo sé. Su voz estaba cada vez más asustada. La voz, Suguru, corrige mentalmente Gojo, lo hace callar. Está bien, está bien. ¿Qué tal si empezamos con esto? ¿Qué sabes de Toji? Quizás eso nos ayude a descubrir dónde están. Gojo buscó en su mente cualquier detalle que pudiera recordar de una sola noche hace 7 años. Nada. Yo, joder, apenas lo conocía. Todo lo que sabía era que él era un alfa, un imbécil, y estaba arruinado. Quiero decir, incluso me acorraló por dinero hace unos días. ¿Qué? ¿Cuándo?
La voz de Geto era aguda y Gojo de repente deseó haberse mordido la lengua y no haber mencionado esa última parte. En ese día. ¿Por qué no me lo dijiste? Geto exigió, pero Gojo no respondió. Ambos sabían por qué. Finalmente, Geto llenó el silencio. Sí, está bien, sí. Entonces eso es algo bueno, ¿verdad? Significa que está en algún lugar barato o gratis. Supongo. Hagámoslo. Ya llamé a mi madre para que viniera a recoger a las niñas, así que miraré en los alrededores, tal vez estén en una cafetería o en un parque, y tú llamas a la recepción de tu edificio de apartamentos, esa cafetería que le gusta a Megumi. Y a cualquier otro lugar que Megumi podría haberlo llevado. ¿Crees que escucharía a un niño de 6 años? El hermano de Yuji dijo que Toji lo atrajo con el pretexto de que se iban a reunir contigo, por lo que existe la posibilidad de que le preguntara a Megumi a dónde ir, especialmente si estaba buscando algo gratis. Era una posibilidad, pensó Gojo, aunque no muy probable. Geto probablemente solo le estaba dando el trabajo más fácil porque claramente había estado a un segundo de sufrir un ataque de pánico antes. Está bien, respondió finalmente Gojo. Bueno, bien. Lo estás haciendo muy bien, cariño. Lo encontraremos, no te preocupes. Ahora, llámame si ves o oyes algo, y no te atrevas a tratar solo con Toji, Satoru. Su nombre fue pronunciado con severidad, a modo de advertencia. Está bien, repitió Gojo, pero esta vez realmente lo sintió. Iban a encontrar a Megumi, así era. Con eso, Gojo terminó la llamada y comenzó a marcar todos sus lugares favoritos y los de Megumi. La cafetería, una sala de juegos, el restaurante en el que siempre se encontraban con la madre de Gojo, lo que llevó a Gojo a intentar llamar a la recepción del edificio de apartamentos de su madre, la casa de Gojo. Hogar de la infancia. Cuando cada llamada respondía con el mismo. Lo siento, no hemos visto a tu hijo hoy, Gojo incluso se desesperó lo suficiente como para llamar al acuario, recordando cómo Megumi todavía dormía con los 2 muñecos de peluche que habían comprado allí juntos. Ese día se sintió como su primera salida familiar oficial como una unidad de 5 personas. Probablemente su primera y última salida de 5 personas, pensó Gojo con pesimismo, mientras su barbilla volvía a temblar. Cuando esa llamada también resultó infructuosa, Gojo finalmente decidió probar con su edificio de apartamentos. Parecía poco probable que fueran allí, Gojo no creía que Toji siquiera supiera dónde vivía. Además, ¿por qué iría allí si su objetivo era secuestrar a Megumi? El teléfono sonó y cuando Gojo escuchó que se conectaba, comenzó. Hola, disculpas por la extraña pregunta, pero ¿has visto a Megumi hoy? Gojo-sama. Sí, de hecho. Entró con un hombre de cabello oscuro hace aproximadamente media hora. Lo siento, Gojo-sama, debería haberte llamado. La voz del conserje de recepción estaba teñida de nerviosismo por haber potencialmente cometido un error. Pero Gojo solo podía concentrarse en el hecho de que estaban allí, que Megumi no estaba en algún barco a punto de ser vendida a traficantes de personas, o en un avión al otro lado del mundo, sino en casa. No. Está bien. Volveré a casa en breve, solo quería comprobarlo. Hazme un favor, no les digas que voy a ir, ¿vale? Cuando su pregunta fue respondida afirmativamente, Gojo colgó. Esto fue bueno. Esto fue un progreso. Los había encontrado. Gojo armó valor y finalmente arrancó el auto, saliendo del estacionamiento vacío. Primero, se aseguraría de que su hijo estuviera a salvo y de que Toji no lo hubiera lastimado ni amenazado. Entonces, iba a lidiar con Toji. Ya era hora de cerrar esa puerta de una vez por todas. Gojo ya no iba a ignorar al alfa como lo había hecho voluntariamente durante los últimos 7 años. Claramente, Toji nunca se detendría a menos que Gojo lo detuviera, así que eso es exactamente lo que iba a hacer, aunque le doliera. Mientras salía a la carretera, Gojo sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto rápido a su gurú antes de guardarlo nuevamente en el bolsillo. Lo encontré. En casa. Corta aquí. Gojo golpeó su pie con impaciencia, observando cómo los números en la pantalla del ascensor aumentaban lentamente a medida que subía más y más. Se las había arreglado para hacer el viaje de 30 minutos desde la escuela primaria a uno de 15 minutos, violando Dios sabe cuántas leyes de exceso de velocidad.
pero debido a eso, el movimiento ahora lento y lánguido del ascensor, subiendo los pisos uno por uno, fue suficiente para hacer que Gojo quisiera estrellarse la cabeza contra una pared. Necesitaba saber qué estaba pasando. ¿Megumi estaba bien? Toji ya le había dado la noticia de que era su padre. Megumi odiaba a Gojo por ocultar esa información todos estos años. Megumi estaba herida. Gojo quería esperar que el instinto del alfa asegurara que no lastimaría su propia descendencia, pero al final del día Gojo realmente no conocía al hombre, todo lo que sabía era que sus propios instintos se estaban poniendo en marcha con uno objetivo: proteger a Megumi. El teléfono de Gojo sonó, era la tercera vez desde que subía al ascensor. Sin mirar, lo silenció. Él ya sabía quién era. Justo después de que Gojo le enviara un mensaje de texto a Geto, también le envió un mensaje de texto a Nanami. Toji secuestró a Megumi. No te preocupes, ya lo tengo todo solucionado. Claramente, el emoticón no había sido suficiente para calmar a Nanami porque había llamado a Gojo de inmediato, y cuando Gojo lo envió al correo de voz, recibió un mensaje de texto. Gojo, responde mi llamada. Este no es el momento para una de tus bromas pesadas. Otra llamada sin respuesta. Otro texto. Y así sucesivamente, hasta el momento en que las puertas del ascensor se abrieron hacia el apartamento y Gojo se encontró con el sonido de una música rock a todo volumen. Podría llamar a Nanami más tarde, cuando todo saliera bien. Gojo se metió las manos en los bolsillos y encorvó ligeramente el cuerpo como si no le importara que el padre de su hijo estuviera en su casa. Caminó por el pasillo y entró en la sala de estar, donde vio a Toji reclinado en el sofá, con ambos brazos colgando sobre el respaldo y un tobillo descansando sobre la otra rodilla. La imagen de la indiferencia. Megumi no estaba a la vista. Parece que te has sentido como en casa. Gojo se apoyó en la entrada de la sala de estar. Es difícil no hacerlo en un lugar como este. El hombre mira a Gojo, sonriendo. ¿Dónde está Megumi? Mantuvo su tono aburrido. Ah, sí, el cachorro. Está en su habitación. Tengo un televisor ahí y todo. Toji dejó escapar un silbido bajo. Realmente eres elegante, princesa. Con ese reloj que te regalé, puedes comprarte más de un televisor o dos. No es necesario que me pidas que comparta. ¿Por qué tienes que ir y hacerlo todo por dinero, princesa? ¿Quién puede decir que no estoy aquí para pasar un buen rato con mi hijo y mi perra? Ambos sabemos que eso no es ni remotamente cierto. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin gente a quien estafar? ¿Que Sugar Mommy te habías cansado de ti? Gojo intentó hacer que su voz burlona goteara sacarina, pero su cuerpo estaba demasiado tenso para lograrlo por completo, a pesar de la postura lánguida. Toda la habitación estaba invadida por el aroma de las feromonas dominantes de Toji, que se infiltraron en cada rincón, grieta y fibra del espacio, exigiendo que fuera suyo y solo suyo. Y a pesar de sí mismo, a pesar de lo mucho que odiaba al hombre en ese momento, a pesar de la forma en que Gojo casi nunca se dejaba influenciar por el olor de las feromonas Alpan, se sintió atraído por el de Toji. Y lo odiaba. Odiaba la forma en que su cuerpo avanzaba para oler y oler las feromonas del padre de su hijo. Entonces, Gojo se puso rígido y forzó su cuerpo para permanecer quieto, para permanecer fuerte. Recordándose a sí mismo que todo su objetivo era proteger a Megumi, sin importar lo que eso implicara. Eso, junto con el recuerdo de una mano sosteniendo su cabeza contra unas glándulas de feromonas que fluían con un aroma maderado y ahumado, fue suficiente para mantener a Gojo en su sano juicio y recordar quién era. Sobre qué tenía poder. Dulce como siempre, Satoru. Creo recordar que te dije que odio tratar con mocosos, así que ¿por qué no eres un buen chico y te portas bien? Eso requeriría que me dijeras lo que quieres. ¿No lo dije ya? Quiero ser una familia. Estás lleno de mierda. Gojo escupió. Y Toji guardó silencio, la pequeña sonrisa condescendiente que había tenido en su rostro cayó. Gojo sintió que su cuerpo se tensaba instintivamente ante la perspectiva de haber molestado al alfa. ¿Sabes?, dijo Toji, colocando sus manos sobre sus rodillas y lentamente aprovechando el impulso para levantarse, empeñé ese reloj. También obtuve bastante dinero por ello. Y pensé para mis adentros.
La mesa de café todavía estaba entre ellos, y Toji se movió para dar un paso alrededor de ella. Si Gojo Satoru está tan fácilmente dispuesto a desprenderse de esa cantidad de dinero, ¿cuánto podría obtener si lo presionara? Solo un poco. Parece que estás dispuesto a sacrificar mucho por una pequeña historia tonta de que eres un omega que se abre paso en los tabloides. Otro paso. La presión de feromonas se vuelve aún más fuerte, tratando de someter a Gojo. Gojo se mantuvo firme, por poco. ¿Qué te hace pensar que te daría más dinero? Gojo responde. Para ser honesto, salir públicamente como un omega todavía lo paralizaba de miedo. Definitivamente todavía necesitaba más tiempo para acostumbrarse a la idea, pero ahora, sabiendo que no era tan blanco o negro, si surgía la elección entre ser públicamente un omega o proteger a su hijo, la respuesta era obvia. Gojo ya no tenía miedo de cómo sería su futuro, por lo que Toji ya no podía amenazarlo con este secreto. Gojo se sintió un poco más valiente al saber esto y también se hizo más alto. Toji simplemente sonrió ante el cambio de postura. «Oh, ¿quieres hacerte la dura, princesa?». Dio unos pasos más hacia adelante, lentamente como un depredador acechando a su presa. «Si recuerdo eso de ti, lo duro que pretendías ser». Oh, bueno, Toji estaba acosando a Gojo ahora y el omega finalmente sintió la necesidad de poner algo de espacio entre ellos. Gojo dio un paso atrás, luego otro, caminando de espaldas hacia el pasillo y la cocina. Pero por cada paso que daba, sin importar lo alto que fuera, Toji parecía devorar el doble de espacio, acortando la distancia entre ellos. «Si vas a ser difícil, princesa, tal vez tenga que tomar lo que quiero». La voz de Toji era cansada y severa, como si estuviera disciplinando a un niño problemático. Dio otro paso hacia adelante hasta que sus pechos se rozaron. Todo el cuerpo de Gojo retrocedió ante el toque, y en su pánico por escapar, Gojo dio 2 rápidos pasos hacia atrás hasta que su pie tocó el borde de algo, tal vez un juguete o algún mueble, no importaba, porque en el siguiente segundo estaba tropezando y cayendo hacia atrás. La caída le dejó sin aliento. Gojo sintió su espalda golpear contra el piso de madera, sintió su cabeza golpearse y su coxis arder en agonía. Al momento siguiente, antes de que Gojo pudiera siquiera poner sus manos debajo de él para volver a levantarse, o incluso aprovechar la oportunidad para darse la vuelta y alejarse arrastrándose, Toji estaba sobre él. Inmovilizando a Gojo, sentado sobre su torso y sujetando sus brazos bajo 2 gruesos muslos para que lo único que pudiera mover fuera su cabeza y sus piernas, aunque ambas resultaron inútiles en esta situación mientras luchaba inútilmente. Toji simplemente lo vio luchar, la música rock todavía sonaba de fondo, y en algún lugar dentro de él, Gojo agradeció a Dios que al menos Megumi no escucharía nada de esto. Una mano se posó en el suelo cerca de la cabeza de Gojo mientras Toji se inclinaba sobre él, y Gojo aprovechó la oportunidad para morderle la muñeca cerca de su boca. Incluso si no hacía nada, incluso si no tenía sentido, no iba a permitir que un alfadón, nadie lo sometiera de esta manera. Puede que sea un omega, pero seguía siendo un Gojo, seguía siendo él. No era el debilucho, la puta o el idiota que su padre siempre hizo parecer. No lo era. Él nunca lo fue. Como siempre había luchado contra su padre, nunca había sucumbido a sus expectativas. Y cuando se convirtió en padre de Megumi, esa determinación solo se fortaleció. No era débil. Era un modelo a seguir para Megumi, aunque el niño nunca lo dijera. Las interminables fotografías dibujadas a mano que Gojo había apilado en el cajón de su escritorio decían lo contrario. Mientras la boca de Gojo se llenaba con el sabor del hierro, mientras sentía su nariz arrugarse con ira y observaba un destello de dolor en el rostro de Toji, Gojo finalmente sintió que algunas piezas se encajaban en su lugar. No era débil porque fuera un omega. Era fuerte por eso. Por la persona que su segundo género lo había convertido. Porque sin él no sería tan cariñoso ni resistente, sería simplemente otro clon del clan Gojo, temeroso de perder poder sobre todo lo demás, incluso sobre su familia. Pero Gojo ahora había sabido, que su fuerza provenía de las personas que amaba, y que eso lo hacía mucho mejor y que podía amar así porque era un omega. No era débil. O una puta. O una puta. Él era él mismo. Él era el heredero de Gojo.
Era Gojo Satoru, uno de los hombres más fuertes y poderosos de la era moderna. Hundió los dientes más profundamente y sintió una mano en respuesta que se acercaba a su mandíbula, aplicando presión en ambos lados hasta que su boca se abrió con fuerza. Gojo sintió que la sangre cubría sus labios y goteaba por el costado de su boca. De repente, sintió que la mano que sostenía su mandíbula se tensaba antes de inclinar su rostro hacia arriba y hacia un lado, dejando al descubierto su cuello. Jadeó silenciosamente, el aire escapó rápidamente de su nariz en estado de shock. Una vez mocoso, siempre mocoso. Pero no te preocupes, te lo enseñaré. Ya sabes, acarició la mejilla de Gojo con cariño y Gojo le gruñó, tratando de zafarse de esa mano. Siempre pensé que sería un gran marido trofeo. Todo lo que necesitaría es un pequeño mordisco. Justo aquí, Toji mantuvo su agarre en la mandíbula de Gojo, dejando todo el cuello vulnerable, mientras bajaba su boca para lamer la glándula odorífera ubicada allí. Joder, este bastardo estaba loco. Gojo respiró hondo, tratando de frenar la forma en que sus feromonas se escapaban de él, agriadas por el miedo. Tenía que mantener la cabeza recta y salir de allí. Gojo comenzó a patear sus piernas, tratando de levantar sus caderas y quitarse al hombre de encima, pero lo único que logró fue arrancarle una carcajada a Toji. Tan desesperados, ¿verdad? Toji ronroneó desde donde besó esa glándula. La sensación hizo que a Gojo se le erizaran los pelos del cuello. No permitiría, no podía, dejar que Toji lo marcara. Por un lado, necesitaba a este loco bastardo fuera de su vida y no podía arriesgarse a estar biológicamente atado a él por el resto de sus días. La segunda razón, bueno, todavía esperaba que otro alfa lo marcara algún día, pronto. Si Toji hubiera estado mirando el rostro del Omega, habría visto la forma en que sus ojos brillaban con resolución. Mientras Toji estaba distraído, Gojo levantó su barbilla, girándola hasta que el agarre de Toji sobre él se aflojó ligeramente, y en ese único momento de libertad antes de que Toji tuviera la oportunidad de inmovilizar a Gojo y morderlo de verdad, Gojo abrió la boca y cerró la boca. Dientes alrededor de la oreja frente a él. Mordiendo hasta que escuchó al hombre maldecir. Si su boca no sabía ya a hierro, ahora lo sabría. Una vez que pudo salir del alcance de Gojo, Toji se llevó una mano a la oreja y cuando la apartó para encontrar sangre en sus dedos, se enfureció. Agarró a Gojo por la mandíbula nuevamente, colocando su otra mano en la base de la garganta de Gojo, cortándole el suministro de aire. Bueno, supongo que hemos terminado de jugar bien. Gojo sintió que jadeaba, sintió que su garganta se convulsionaba mientras intentaba tomar aire. Vio a Toji acercándose, sintió que el hombre apretaba aún más a Gojo, sintió una gota de sangre golpear su mejilla desde esa oreja destrozada y decidió que, sin importar lo que pasara, no dejaría que Toji tuviera ningún control sobre su vida, incluso si eso significaba matarlo tan pronto como terminara de marcar a Gojo. Pase lo que pase, Gojo no sería débil. Estaba feliz con quien era, finalmente, y no permitiría que Toji se lo quitara. Gojo cerró los ojos y se preparó para el dolor. Preparado para sentir su carne siendo desgarrada y la conexión entre Alfa y Omega solidificada de la manera que solo había leído en libros y visto en películas. Sintió el roce de los dientes en su cuello y luego nada. Gojo abrió un ojo, vacilante, y cuando vio dónde estaba Toji, ambos ojos se abrieron de par en par. El alfa estaba en el suelo a unos metros de él, y sosteniéndolo hacia abajo, golpeándole el rostro con el puño, y provocando que un ruido húmedo de tac-tac resonara en el espacio, uniéndose a la sinfonía de música rock que aún tocaba, estaba Geto. Cuando Geto recibió el mensaje de texto de Gojo diciendo que se dirigía a su apartamento, el alfa había estado caminando arriba y abajo por una calle llena de cafés y bares de juego ubicados cerca de la escuela. En ese momento ya había estado en 2 parques y había pasado por un puñado de cafés. Esta había sido una de sus últimas ideas para encontrar a Toji y Megumi, así que cuando vio el texto que Gojo los había encontrado, se sintió aliviado, hasta que vio la siguiente frase. Estoy ahí. La tensión que acababa de abandonar su cuerpo regresó doblemente. No le había dicho a Gojo que no hiciera nada imprudente como lidiar solo con Toji. El hombre era un alfa, y aunque Geto lo odiaba, él también era un alfa, lo que significaba que sabía cómo se sentían esos poderosos e intensos instintos cuando exigían hacer algo tuyo.
La abrumadora necesidad de lamerlo, morderlo y criarlo. Y si Geto se sentía así, sin ningún derecho sobre este Omega en particular, solo podía imaginar cómo se sentiría un alfa que realmente lo había criado. Especialmente si se trataba de un alfa que parecía no tener una brújula moral. El corazón de Geto tartamudeó ante la idea. Necesitaba llegar a Gojo ahora. Todo el viaje hasta el complejo de apartamentos estuvo plagado de ansiedad. Geto había pasado unos 20 minutos, golpeando el volante con los dedos, tocando fácilmente la bocina cada vez que alguien reducía la velocidad aunque fuera ligeramente por debajo del límite de velocidad. Cuando finalmente llegó al complejo de apartamentos, casi le gruñó al conserje que exigió saber a dónde iba y que insistió en llamar para consultar con Gojo-sama para ver si estaba esperando a un Geto-san. Cuando la llamada telefónica no recibió respuesta, incluso después de que el conserje lo intentó 2 veces, Geto sintió que se le helaba la sangre. Necesito subir las escaleras ahora. Lo siento, señor, pero es política de construcción que se necesita el permiso de un residente. Escúchame, tu Gojo-sama está en peligro en este momento, y o puedes dejarme ir para ayudarlo o puedes arriesgarte a una gran demanda cuando suceda bajo tu supervisión. Debió haber un brillo maníaco en los ojos de Geto, uno que decía que una demanda era la menor de las preocupaciones del hombre si Geto no podía subir las escaleras de inmediato. El hombre tragó, mirando al alfa claramente agitado y enojado frente a él y, decidiendo cuidar de su propia vida, le dio a Geto una tarjeta de acceso temporal para acceder al ascensor privado. Una vez arriba, Geto entró directamente al apartamento y sintió que se le erizaban los pelos del cuello. Se oía música rock a todo volumen, el sonido distante de un hombre hablando, un gemido, un gruñido, el aroma dominante de un alfa y el dulce olor de las feromonas de su Satoru. Geto no podía confundir ese aroma dulce y limpio con nada más. Pero fue el trasfondo amargo del miedo y el olor a sangre lo que hizo que Geto se pusiera tenso y se lanzara hacia adelante. Cuando vio a Toji posicionado sobre Gojo, sosteniendo el Omega hacia abajo, sosteniendo su rostro en un ángulo fuerte y mostrando sus propios dientes cerca del cuello de Gojo, Geto se puso rojo. Sin pensarlo, Geto corrió hacia adelante, agarró a Toji por la parte de atrás de su camisa, lo arrancó y lo arrojó al suelo a unos metros de distancia. Antes de que Toji tuviera siquiera la oportunidad de comprender qué carajo había pasado, Geto estaba sobre él y le lanzó puño tras puño a la cara. Sus ojos estaban casi negros por la adrenalina corriendo por su cuerpo, con los instintos exigiendo castigar a quien se atreviera y tratara de lastimar a su Omega. Geto ni siquiera podía pensar, ni siquiera le importaba, que estaba actuando como un animal, que sus instintos habían superado su sentido de sí mismo. Lo único que le importaba era destruir al hombre que tenía debajo, y si los instintos también querían eso, le ayudaban a hacerlo mejor, que así fuera. Podrían estar del mismo lado por una vez. Gojo observó desde un lado en estado de shock. Estaba medio sentado ahora, con sus brazos sosteniéndolo, mientras escuchaba el sonido del puño chocando con la carne húmeda haciendo eco en el espacio. Cuando vio a Geto inclinarse hacia adelante y arrancar un trozo de carne del hombro de Toji con los dientes. Mientras olía las feromonas protectoras, tensas y enojadas que se filtraban en el espacio como si quisieran eliminar el olor de Toji. No debería, pero Gojo los encontró extrañamente reconfortantes, observando con asombro cómo su alfa luchaba para protegerlo. Podía sentir sus propias feromonas acercarse para aplacar al alfa, para hacerle saber que estaba bien. Toji, sorprendentemente, todavía tenía algo de pelea en él, y aunque su cara estaba empapada en sangre y le faltaba un pedazo de su hombro, le devolvió un puñetazo a Geto, tomándolo ligeramente desequilibrado, antes de golpearlo de nuevo en el intestino. Gojo observó, conteniendo la respiración, pero antes de que cualquiera de los dos pudiera tomar la delantera, el Omega escuchó el ruido de algo cayendo al suelo, junto con un grito ahogado. El cuello de Gojo se giró hacia un lado, y parada en la entrada del espacio, en el pasillo, estaba Megumi, con los ojos muy abiertos mientras rebotaban entre el rostro empapado de sangre de Gojo y los dos hombres golpeándose entre sí a unos metros de distancia. Sin otro pensamiento que proteger a su hijo, Gojo se levantó, sus piernas casi colapsaron debajo de él, y corrió, abrazando fuertemente a Megumi y aplastando su rostro contra su pecho para que el niño no pudiera ver nada.
Gojo los giró para que Megumi ya no fuera visible, haciendo que Gojo estuviera de espaldas a la escena. Pero en lugar de luchar contra él, como Gojo casi esperaba que hiciera, Megumi simplemente rodeó a su padre con sus brazos y lo abrazó con fuerza. Gojo pasó su mano por ese salvaje cabello negro como si nada más sucediera a su alrededor. Como si ambos no pudieran escuchar los gruñidos y los golpes de los golpes. Pero todo eso no importaba, lo que sí importaba era que Megumi estuviera a salvo. En el fondo, Gojo sabía que Toji no le habría hecho nada a Megumi, pero creerlo y verlo son dos cosas diferentes. Sintiendo a su hijo temblar suavemente en sus brazos, Gojo lo acercó más. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Gojo llegó aquí por primera vez? No pudo haber pasado tanto tiempo. Todavía salía el sol y el espacio todavía estaba bien iluminado con luz natural. Si tuviera que adivinar, probablemente solo habrían pasado unos 20 minutos. ¿Qué significa? Gojo Satoru. ¿Estás ahí? Una voz llamó desde algún lugar cerca de la entrada. Ninguno de los alfa había notado siquiera la voz, demasiado ocupados haciéndose un desastre sangriento el uno al otro. Aquí dentro. Gritó Gojo, girando el cuello para observar cómo 5 hombres vestidos con trajes negros entraban al espacio. Gojo retrocedió unos pasos, aumentando la distancia entre él y los 2 alfas que luchaban, antes de girar su cuerpo hacia adelante para enfrentar mejor a los recién llegados. Cuando Megumi intentó hacer lo mismo y girarse para ver quién era el dueño de la voz que había llamado a su padre, Gojo simplemente apretó con más fuerza la cabeza y el cuerpo de su hijo para que no pudiera ver nada más que la camisa de Gojo. Gojo observó cómo los hombres entraban con pulcritud militar, sin inmutarse ante la avalancha de feromonas que llenaban el espacio. Observé mientras separaban a los 2 alfas que luchaban, los cuales gruñían y se alcanzaban el uno al otro como si ni siquiera hubieran reconocido la presencia de nadie más, solo programados con la idea de matar al oponente frente a ellos. En lo que respecta a las lesiones, a Toji definitivamente le fue peor. Mientras que Geto claramente favorecía un lado de su cuerpo y tenía el labio partido, uno de los ojos de Toji estaba cerrado por la hinchazón, la mitad de su cara estaba empapada en sangre y su brazo izquierdo colgaba inerte a su costado. Ambos estaban llenos de feromonas. Los 5 hombres no se inmutaron. 2 sosteniendo a Geto, los otros 2 sosteniendo a Toji y el último miraba a Gojo, esperando instrucciones. Oh, sí, Gojo podría haber olvidado mencionarle a cualquiera que mientras estaba en el auto, llamando a cada café y lugar que se le ocurrió, también había enviado un mensaje de texto. Uno para su equipo de seguridad personal. Ahora bien, aunque a Gojo no le gustaba tener un guardaespaldas encima en todo momento, después de todo, él era el heredero de Gojo, lo que significaba que tenía que tener un, caro, equipo de seguridad personal profesional. Estaban apostados cerca de su trabajo y de su apartamento, lo acompañaban cuando viajaba al extranjero y estaban en constante alerta. Tan pronto como Megumi desapareció, les envió un mensaje de texto para que estuvieran en alerta roja y comenzaran a revisar las cámaras de seguridad para encontrarlo. Cuando Gojo descubrió que Megumi estaba en casa, les envió un mensaje de texto nuevamente mientras estaba en el ascensor esquivando la llamada de Nanami. Les había dicho que esperaran de 20 a 30 minutos para ver si podía manejar el asunto con calma. Obviamente, había fracasado. Gojo se enderezó un poco, adoptó su personalidad de heredero /CEO/beta de Gojo, ignorando la forma en que estaba empapado en feromonas omega ácidas, y miró al líder del grupo. El de pelo largo está conmigo. No era necesario decir nada más, el líder asintió mientras 2 de los hombres escoltaban lentamente a Geto hasta la sala de estar y lo colocaban en el sofá. Intentaron aplicar algunos primeros auxilios que tenían consigo, pero Geto simplemente los despidió. Con una reverencia, los 5 hombres escoltaron a Toji hasta el ascensor y se marcharon. Gojo sintió que la tensión enrollada que había estado sosteniendo finalmente abandonó su cuerpo como un suspiro de alivio cuando las puertas del ascensor se cerraron y solo estaban ellos 3 en el apartamento. Abrazó a Megumi con fuerza una vez más antes de soltarla y agacharse frente a su hijo. Megumi estaba mirando hacia el suelo, con los labios apretados con fuerza. Todo lo que Gojo podía pensar era que no debería tener que ver a Geto, o Gojo, en este estado, solo lo preocuparía más. Gojo le revolvió el pelo antes de tomar su mano y apretarla una vez.
Megumi levantó la vista por debajo de sus pestañas hacia Gojo antes de retroceder. Gojo suspiró aliviado. Lo lamento. ¿Por qué? ¿Por qué lo sientes, Megumi? Gojo tuvo que tartamudear la frase porque, sinceramente, era lo último que esperaba oír. Ese hombre vino a la escuela y dijo que estaba allí para recogerme. Al principio no quería porque recuerdo que estabas molesta cuando él vino a la escuela la última vez. Pero entonces, Megumi tuvo que hacer una pausa mientras una lágrima corría por su mejilla, pero contuvo más sollozos, presionando sus labios para evitar llorar. Miró a Gojo con los ojos más grandes de un cachorro y Gojo no pudo evitar la forma en que sus propios ojos comenzaron a escocer. Dijo que estabas muy triste en casa y que necesitabas que viniera a cuidarte, y que él estaba aquí. Tráeme aquí. Oh, eso fue un truco sucio. Usar los instintos protectores de cachorro de Megumi contra él de esa manera. No es tu culpa, Megumi. Tenía razón, estaba muy triste y sí quería verte. Muy mal. Cuando Megumi no dijo nada, Gojo inclinó ligeramente la cabeza hacia abajo para mirar la carita de su hijo, y cuando sus ojos se encontraron, Gojo dejó una suave sonrisa en sus labios, uno que decía todo va a estar bien. Cuando Megumi vio esa sonrisa, corrió de nuevo a los brazos de su padre y lo abrazó con tanta fuerza que casi hizo perder el equilibrio a Gojo. Gojo simplemente se rió mientras presionaba la cara de su hijo contra su cuello y acariciaba con dulzura ese cabello negro. Ahora, Megumi, comenzó Gojo mientras continuaba pasando los dedos por el cabello de su hijo, ¿crees que puedes hacerme un favor? Un movimiento de cabeza. Bien, toma mi teléfono y llama al tío Nanami. Está realmente preocupado por ti. Y mientras haces eso, yo me ocuparé rápidamente de Suguru, ¿de acuerdo? ¿Puedes hacer eso por mí? Otro pequeño asentimiento. Satisfecho, Gojo apartó un poco a Megumi, se secó las lágrimas de sus mejillas y le entregó su teléfono, observando cómo Megumi caminaba hacia la habitación de Gojo, deteniéndose para mirar hacia atrás una vez, antes de entrar para llamar a su tío. Sin querer darse tiempo para pensar, Gojo se levantó y caminó hacia el botiquín de primeros auxilios que guardaba en el baño de Megumi, antes de regresar a la sala de estar donde Geto estaba sentado en el sofá, con la cabeza colgando sobre el respaldo y la espalda. Los ojos se cerraron mientras sus dedos empujaban suavemente su costado, siseando ocasionalmente de dolor cuando tocaba algún lugar sensible. Gojo acababa de sentarse junto a él en el sofá, metiendo una pierna debajo de él, cuando Geto habló, con los ojos aún cerrados. Sabes, por todo lo que he oído y visto, ese niño probablemente sea un alfa. Gojo tarareó de acuerdo, acercando una gasa cubierta con ungüento hasta el labio partido de Geto, probablemente. Ninguno dijo nada después de eso. Gojo se centró en tratar el labio y limpiar la sangre de la cara de Geto, una reminiscencia de una época similar cuando eran jóvenes, y Gojo se llenó de energía nerviosa mientras intentaba encontrar la voluntad para robar su primer beso. Ese momento parecía ahora muy lejano, casi como si hubiera ocurrido en una vida pasada. Gojo se movió para reparar los nudillos partidos y ensangrentados de Geto, cuando el hombre giró su mano para sostener la de Gojo. Cuando Gojo levantó la vista, Geto ya lo estaba mirando. ¿Estás bien? Por supuesto, tengo a mi caballero de brillante armadura para venir a rescatarme. Gojo le sonrió a Geto, deseando desesperadamente combinar la frase con un beso burlón en los nudillos ensangrentados que tenía en la mano, pero con todo lo que había sucedido, Gojo casi había olvidado que todavía tenían una pelea entre ellos. Que Geto todavía había pedido terminar con las cosas y que Gojo no lo había detenido. Que ni siquiera había tenido la oportunidad todavía de contarle a Geto las noticias que le cambiaron la vida y que Nanami le había dado ayer. Entonces, en lugar de eso, Gojo pasó su pulgar por el dorso de la mano de Geto y simplemente convirtió su sonrisa burlona en una suave. Estoy bien, honestamente. No era nada que no pudiera manejar, incluso si casi empeoraba. Todo lo que necesito es que las personas que me importan estén bien. ¿Y quién se asegura de que estés bien? Geto lo miraba con una ternura tan abierta en su rostro, una expresión casi contradictoria con las feromonas enojadas, tensas y posesivas que aún se aferraban a él. Gojo volvió a frotar su pulgar contra la mano de Geto, mirándolo tímidamente a través de sus pestañas plateadas. Podrías ser tú. Siempre has hecho un buen trabajo.
No siempre, un suspiro. No soy la buena persona que crees que soy, Satoru. Quitándose el comportamiento recatado y levantando la barbilla, asegurándose de que Geto lo mirara correctamente mientras hablaba, Gojo dijo sus siguientes palabras con tranquila confianza. Tú lo eres para mí. Los dos se miraron fijamente, ambos reconociendo mentalmente que la música rock que todavía sonaba de fondo estaba arruinando el ambiente. Gojo no pudo evitar una suave risa que se le escapó. Geto no se rió, en cambio percibió la sonrisa de Gojo, atraído por la vista como si estuviera contemplando un milagro de la madre naturaleza. Como ver la aurora boreal por primera vez, o un animal que solo habías visto en los libros, pero que ahora está frente a ti. No pudo evitar las palabras que susurró. Ven a casa conmigo. ¿Qué? Los ojos azules de Gojo parecieron casi sorprenderse. No dejes que te deje solo aquí, en esta habitación, obsesionado con recuerdos traumatizantes. Venid a casa conmigo, tanto tú como Megumi. Déjame cuidarte. Geto llevó una mano a la mejilla de Gojo y la acarició, esperando su respuesta. ¿Y qué más podría decir Gojo si no está bien?